cada uno de esta comisión y informa sobre los protocolos que están vigentes en el caso de huelgas de hambre verificadas al interior del recinto penitenciario. Con eso se da formalmente respuesta a un oficio de esta comisión. También se realizó una nota de la Biblioteca del Congreso Nacional, lo que es la asesoría técnica parlamentaria, y que también da respuesta a un oficio de esta comisión e informa sobre los desalojos forzosos masivos ante el derecho internacional de los derechos humanos y sobre desalojos de asentamientos informales, del nuevo criterio que tiene la Corte Suprema. Bien interesante el documento, sé que se los vamos a juntar al grupal. Y también se recibió finalmente, presidente, una copia informativa, viene del Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual informa sobre las resoluciones e informes del 55º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que tuvo lugar entre el 26 de febrero y el 5 de abril de 2024 en Ginebra, Suiza. Esa sería toda la cuenta, señora Presidenta. Gracias, presidente. Secretario, ofrezco la cuenta, o sea, el comentario sobre la cuenta. Ofrezco la palabra. Pasamos, sí, diputado Lagomarsino, sobre la cuenta. Entonces pasamos a puntos varios, diputado Lagomarsino. Ahí pónganse. Edad constituye grado, ¿eh? Muy bien. No, presidenta, por la pertinencia del ámbito, quiero expresar públicamente mi sentir, lamentar lo ocurrido hoy día en la sala con respecto a la votación, que finalmente creo yo que politiza un espacio que no corresponde, y creo que desde mi postura el INDH está en su plena potestad al querer asegurar probidad en los juicios y dar garantías de debido proceso. Así que quería dejar ese punto claro para que quede en acta, y creo que es lamentable, y más lamentable aún que personas por razones que no me logro explicar se hayan ausentado de la votación en la sala. Eso, presidenta, muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Lagomarsino. Muchas gracias, presidenta. Yo creo que obviamente no todos podemos manifestarnos en torno al requerimiento de remoción de los consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque habían 2 espacios a favor y 2 espacios en contra. Yo creo que varios de nosotros pedimos la palabra, pero ya estaban calados los espacios. Yo creo que comparto plenamente la crítica que se hace de forma y de fondo al Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero creo que eventualmente puede quedar esa crítica en una muy compleja situación si es que, aprobado el requerimiento en la Cámara, la Corte Suprema lo desestima, o también sea de fondo, o sea porque también está en un proceso judicial, entiendo yo, y no se podría pronunciar en términos de que después tiene que llegar ese eventual proceso judicial a la Corte Suprema. Pero entendiendo que, a mi modo de ver, no era el mecanismo para ejercer esa crítica fundada que yo creo que tiene Asidero, y por eso me abstuve, y también nos abstuvimos como bancada del Partido Radical, independiente que otras se hayan ausentado. Ahí cada uno tendrá que dar sus propias explicaciones. Creo que es importante que, más allá de ese procedimiento, podamos tomar la relevancia de esta materia en esta Comisión de Derechos Humanos. Podamos, si usted lo tiene a bien, presidenta, iniciar quizá una ronda de escuchas a exdirectores o exconsejeros o actuales consejeros o a otras personas que nos permitan hacernos una impresión de hacia dónde tiene que caminar el INDH y cómo podemos fortalecerlo. Yo creo que lo que tenemos que hacer hoy día es buscar aunar, buscar consensuar de todos los sectores políticos para fortalecer el INDH. Yo creo que la propuesta de remoción, que es legítima, por cierto, yo creo que es el camino equivocado, tiene que ser complementada, espero yo, desde esta Comisión de Derechos Humanos, en la búsqueda del fortalecimiento de la institución, y yo creo que usted, presidenta, tiene todas las competencias y mi respaldo para poder encabezarnos
en ese camino como Comisión de Derechos Humanos, obviamente dentro de los tiempos que podamos realizarlo y en el contexto también de las discusiones que estamos llevando. Gracias. Gracias, diputado. Solo quiero agregar a eso, a mí me parece obviamente que es muy legítimo y está dentro de las atribuciones que tiene este Congreso la posibilidad de remover a consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Lo primero es que no quiero que este tema se tome toda la comisión porque tenemos trabajo por delante. Lo segundo es que me parece que por ahora hay que dejar que esto se resuelva en la Corte Suprema, ojalá tratando de intervenir lo menos posible. Es un tema que ya pasó a la Corte Suprema y una vez que sentencie, tome sus decisiones la Corte Suprema, podremos volver sobre el punto para efectos de incluso saber el razonamiento que hace la Corte Suprema en un sentido u otro, y posterior a eso quiero recoger lo que usted dice, diputado Lagomarsino, y en su momento yo creo que sería bueno que los que estimen pertinente esta comisión vayamos a conversar con el Instituto Nacional de Derechos Humanos a su sede, no para que ellos vengan para acá, para manifestar las dudas que tienen algunos sobre el funcionamiento o cómo están pensando ellos. Yo parto de la base, eso sí, que trataría de intervenir políticamente lo menos posible el instituto. Ellos tienen sus mecanismos de gobernanza, si ellos quieren plantear cambios, etcétera, serán ellos los que lo hacen, y finalmente, como ustedes saben, esto es una iniciativa exclusiva del presidente de la República, así que sería mejor que ellos llegaran a cierto tipo de decisiones. Dicho esto, quisiera, no estamos todavía en tiempo de varios, por si alguien más quiere pedir la palabra, diputada Pizarro, diputado Kaiser. Nada, yo al ser esta la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, primero quiero señalar dos puntos en varios. Uno tiene que ver con lo que hoy día se ha resuelto. Yo solo quiero señalar, Presidenta, que creo que lo que hoy día se ha visualizado es algo que quedó inconcluso en su momento cuando se legisló el Instituto Nacional de Derechos Humanos y que tiene que ver con asegurar mayor autonomía. Porque esto que hoy día ha ocurrido en el Parlamento de Chile, sí, efectivamente es una atribución, pero creo que son intervenciones que son muy complejas, entendiendo lo que significa el respeto, la defensa y la promoción de los derechos humanos. Y hoy día yo siento que eso es lo que se ha vulnerado y lo quería dejar señalado. Y lo otro que me interesa indicar es que en esta semana, particularmente el día 2 de julio, se conmemoró el brutal crimen contra Rodrigo Rojas de Negri y lesiones de vida a Carmen Gloria Quintana, que a casi 50 años de ese crimen, estamos viendo cómo en Chile las garantías de no repetición no se han asegurado, y por lo tanto desde esta Comisión de Derechos Humanos y Pueblo Originario homenajear a ellos en uno de los crímenes, no sé si más brutales, pero que mayor conmoción generaron. Una patrulla del ejército los toma, los secuestra con 18 y 19 años y son quemados vivos, así literalmente, y luego lanzados a una zanja en Quilicura, con imágenes dantescas de la gente que les vio cómo caminaban ellos con todo su cuerpo quemado, y finalmente eso significó la muerte de Rodrigo Rojas y marca hasta el día de hoy a Carmen Gloria, y yo quería recordar eso, saludar a Carmen Gloria y a Verónica de Negri, la madre de Rodrigo. Gracias, diputada, y nos hacemos parte de ese, no sé si homenaje, pero a la lucha que vino después y también a los horrores que se vivieron en esa época. Diputado Kaiser. Muchas gracias, señora presidenta. Está un poco... Ok, el micrófono está un poco... Gracias. Yo quería dirigir la atención de esta comisión al comisionado especial de las Naciones Unidas encargado de la violencia contra las mujeres, señora presidenta, el señor Rim Asalem, quien ha emitido un informe respecto de lo que es, nuevamente, el informe CAS. Ustedes habrán escuchado nombrar de una pediatra británica que ha conducido a que en Gran Bretaña se modifique seriamente o se pongan en duda, de hecho se han cancelado los tratamientos de hormonización en
menores de edad. Esto, uno de los datos que da entonces este caballero, el siguiente: en Gran Bretaña, en el momento en que se detienen estos tratamientos, estaban siendo transicionadas 1000 personas, 1000 niños, 1000 menores de edad. Gran Bretaña tiene 4 veces nuestra población, 3,5 veces nuestra población, más o menos. Y nosotros para el año pasado, nos dijo entonces la subsecretaria de Salud, que estábamos en un proceso de transición de más de 1000 personas, 1000 menores de edad, 1000 niños, empezando desde los 3 años con lo que es el tema psicológico afirmativo, no necesariamente la hormonización, y que para este año se esperaban 2000 más, es decir, 2 veces más casos que aquellos que ve todo o que estaba viendo Gran Bretaña completa, con 3 veces nuestra población. Señora Presidenta, haciendo esta una política de Estado, como lo dijo la propia subsecretaria, podemos concluir que en el caso de que las conclusiones del informe de CAS sean efectivas, no exista la evidencia científica y empírica para respaldar las acciones médicas que se han tomado en Chile. Y siendo esta una política de Estado, se podría traducir también en una política de Estado violatoria de los derechos humanos. Y se podrían haber cometido delitos y crímenes contra menores de edad. Es por eso, señora Presidenta, que quería hacer notar a esta comisión este informe y este comentario emitido por el encargado de las Naciones Unidas contra la violencia para impedir la violencia contra las mujeres, puesto que sé de la alta estima que tiene esta comisión respecto de órganos internacionales que tienen este background. Entonces, espero que hagamos propio el estudio de toda esta data, puesto que puede ser que en un futuro próximo tengamos que debatir de manera más profunda qué es lo que ha pasado en Chile desde el 2010 en esta materia. Muchísimas gracias. Gracias, diputado, y en efecto es una alegría ver que usted toma como referencia una relatora mujer sobre violencia contra las mujeres en el campo de Naciones Unidas. Y en segundo lugar, recuerden que la vez pasada, si no me equivoco, diputado, enviamos un oficio al Ministerio de Salud que todavía no tiene respuesta y vamos a esperar esa respuesta y quizás lo que podemos hacer, porque todavía creo que hay bastante especulación sobre el informe CAS y el impacto que tiene, es pedirle a alguien del Alto Comisionado en materia de derechos humanos o de ONU Mujeres aquí en Chile que efectivamente venga a dar cuenta de las recomendaciones que a partir del informe CAS surgen. Si les parece, podríamos tomar ese acuerdo para no estar interpretando equívocamente nada y por lo tanto poder llevar adelante esto. Diputada Schneider, sobre el punto. Sí, gracias. Gracias, Presidenta. Sí, yo no tengo problema con que venga nadie a la comisión a dar cuenta de esta situación, de esta discusión. Me parece una discusión muy importante. Saludo, de hecho, que esta comisión se preocupe de la salud de las personas trans. Lamento, eso sí, que sea a propósito de una polémica. Yo lo que quiero recalcar, Presidenta, es algo que también comenté la vez pasada cuando tuvimos esta discusión. Y es que si una revisa el informe CAS, hay 2 puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta en esta comisión. El primero es que el propio informe señala que no hay que darle un uso político a esta información, que precisamente es para fomentar la investigación científica, el desarrollo de conocimiento, y por otro lado, el informe CAS no señala que hay que prohibir los tratamientos y los bloqueadores hormonales. El informe CAS no señala eso. Lo que señala es precisamente que hay que hacer más investigación, hay que generar mayor conocimiento para reducir cualquier tipo de riesgo asociado. Y en eso estamos, me imagino, todas y todos de acuerdo. A mí lo que me parece, ¿no estamos de acuerdo entonces en reducir los riesgos? Nadie está señalando investigación en menores de edad porque de partida iría en contra de las propias reglas y normativas que se ha establecido la comunidad científica. Ahora y de derechos humanos. Hay que encontrar otros mecanismos para investigar, para generar mayor conocimiento, como lo que está haciendo el gobierno en esta materia. Yo quiero señalar que ya hay una circular, la circular número 7 que emitió el Ministerio de Salud, que llama a conformar un comité de expertos y expertas junto a la sociedad civil para precisamente analizar la información que se tiene, analizar las conclusiones del informe
informe CAS y generar un lineamiento técnico. A propósito de esto, se sugirió diferir el inicio de tratamientos hormonales en menores de edad, lo cual es una decisión que se toma a raíz de poder esperar tener un lineamiento técnico. Dicho eso, vuelvo a insistir, a mí me parece que no podemos darle un uso político a esta información cuando todavía no tenemos datos concluyentes, cuando todavía esto se está investigando y sobre todo cuando el gobierno está tomando acciones. Entonces eso es lo que yo quería hacer el punto, Presidenta. Yo no tengo ningún problema con que recibamos a nadie en esta comisión, pero primero que hablemos con la verdad de lo que dice el informe CAS, que insisto, no señala la prohibición de tratamientos hormonales. Eso fue una decisión particular del sistema de salud inglés. Y escocés, me parece, no estoy segura. Que no le demos un uso político, que no busquemos oportunismo en una situación que nos preocupa a muchas personas y que es algo que requiere nuestra atención en serio, no para sacar réditos políticos. Eso es todo, Presidenta. Gracias. Quedan 5 minutos de varios para pasar al debate legislativo. Está diputado Palma, está el diputado Kaiser y el diputado Lilayú. ¿Había pedido antes? Ya. No, diputado. No, yo quería ver la posibilidad de que citemos en esta comisión a la ministra de Salud. Nosotros hemos tratado lo que es relación a las listas de espera en la Comisión de Salud, pero yo creo que hay que darle una mirada diferente a lo que es también la violación de los derechos humanos. La lista de espera quirúrgica, la lista de espera en todo sentido, es grave. Yo creo que en nuestro país hay mucha gente, miles de gente, que han fallecido esperando la atención. El Estado está incumpliendo, ¿cierto?, con el GES, son 32.000 personas aproximadamente, 32%. Y la verdad que aquí, bueno, tengo todos los datos de lo que son la cirugía, y aquí hay una violación de los derechos humanos de los chilenos en relación a su atención de salud, y muchas personas han fallecido. Y en ese sentido, sería bueno que lo miráramos aquí como una comisión de derechos humanos. Citar a la ministra de Salud. Gracias, diputado. Vamos a incorporar para la próxima sesión, las próximas sesiones, audiencias, digamos, y una de ellas debiera ser esa. Muchas gracias. Diputado Kaiser, diputado Palma. Solamente sobre el punto anterior, señora Presidenta. Usted había planteado que invitáramos a alguien de las Naciones Unidas para que nos explique más o menos cuáles son los lineamientos, o sea, lo que ellos, la documentación que ellos han emitido en esta materia. Me parece perfectamente bien. Lo que sí, la interpretación que nosotros le demos al informe CAS no tiene por qué ser la misma que la de ellos. El segundo punto, solamente para dejar claro lo siguiente: cuando usted no tiene suficientes antecedentes, cuando usted no tiene suficiente información, usted no realiza un tratamiento médico en menores de edad. Si ese es el problema de lo que estamos discutiendo aquí. La propia subsecretaría, señora Presidenta, ha reconocido que no tienen suficientes antecedentes y por eso están haciendo el moratorio, porque tiene que existir una razón para que exista para que se produzca la moratoria para continuar con estos tratamientos. Entonces, si no existían los antecedentes, y aquí estamos hablando no de un tema político, esto viene en el 2010, esto incluye entonces varios gobiernos de signo político distinto, ojo, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que hacernos cargo de que efectivamente el servicio de salud, con plata de los impuestos, a través de planes estatales, ha realizado intervenciones en menores de edad, que no corresponden o no cumplen con los requisitos mínimos que exige la ética médica. Y con eso se configuraría una posible o potencial violación de derechos humanos, en mi opinión. No tiene por qué compartirla. ¿De acuerdo? Pero esa es mi aproximación. Si usted no tiene información, usted no hace un tratamiento en niños experimental, ¿no? Eso era, señora Presidenta. Gracias. Y comparto y voy a suscribir entonces que efectivamente venga alguien de ahí, y esperaría que pudiésemos también invitar a otras personas sobre el tema, que sean endocrinólogos, por ejemplo, y que nos den una visión también desde el punto de vista médico, pediatras, endocrinólogos, psicólogos infantiles, que podamos invitar por este caso. Entiendo, Muchas diputado, quisieran no traspasar los límites de esta comisión en términos de lo que es el conocimiento técnico de estas materias,
porque en esto cabría mucho más en la Comisión de Salud, pero sí en la dimensión de eventuales violaciones a derechos humanos. Como usted sabe, la experimentación en niños está prohibida, digamos, en todas las convenciones de derechos humanos, y eso sería, pero tremendo, si usted está haciendo, digamos, no una acusación, pero tiende, digamos, a interpretar desde ese punto de vista, y por eso que me parece que una persona, digamos, que conozca el informe y las recomendaciones que está haciendo Naciones Unidas sobre el punto sería interesante. Tampoco me parece que haya que hacia atrás mirar los procesos de la misma manera que se están haciendo ahora, sobre todo en materia de ciencia y tecnología. Son avances rápidos que no necesariamente tienen que ver con, por ejemplo, el primer programa durante el presidente Piñera. Me contaba la diputada Schneider, no incluye la hormonación, por lo tanto hay que conocer muy al detalle este tipo de cosas. Yo prefiero no especular y vamos informándonos antes de sacar juicios sobre el punto. Termina el diputado Palma, y bienvenido, subsecretario. Gracias, presidenta. Saludos por su intermedio, subsecretario. Presidenta, bueno, yo pertenezco también a la Comisión de Salud, hice algunas indagaciones en el Ministerio, en la subsecretaría. Me han informado que este es un programa de acompañamiento en mi identidad de género, y quiero ser claro solo en un aspecto respecto del informe CAS. Dice, textual, el informe CAS no recomienda la suspensión de la hormonoterapia en adolescentes asociada a disforia o incongruencia de género. La Academia Americana de Pediatría ha mantenido su guía de práctica clínica, en las que incluyen hormonoterapia en adolescentes, indicando que el informe CAS no contiene ninguna investigación nueva que las contradiga. Y por último, se ha hecho mención acá, la Sociedad Científica de Endocrinología y Diabetes de Chile ha indicado en un comunicado público que valora el informe CAS, pero aclara que este no corresponde a una guía clínica en esta materia. Se refuerza la necesidad de acompañamiento psicosocial en estas situaciones y el hecho de que la terapia hormonal no es necesaria en todos los casos. Eso, gracias. Muchas gracias, diputado Palma. Y en este minuto entonces pasamos a la tabla de hoy. Vamos a continuar con la discusión y votación en particular del proyecto de ley iniciado en moción, que introduce la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada y crea un registro especial. Para este objeto está invitado, como es ya común en nuestra comisión, al subsecretario de Derechos Humanos, Javier Altamirano, y también a su asesor, Esteban Miranda. Buenas tardes, y le voy a pasar la palabra al secretario para que nos ponga en el punto donde quedamos en la sesión pasada. Muy bien, señora presidenta. Vamos precisamente en el artículo 1, exactamente en la página 2, en la indicación 3. En el artículo primero tenía por objeto definir lo que es la calidad jurídica de persona ausente por desaparición forzada. Eso fue aprobado. Y luego quedamos en una disposición que trata precisamente de los instrumentos en donde se va a obtener la información para hacer esta declaratoria. Dice, serán reconocidas jurídicamente como personas ausentes por desaparición forzada aquellas personas que figuren como tales en alguno de los siguientes instrumentos. Y la letra G decía lo siguiente: las resoluciones que dicte el subsecretario o la subsecretaria de Derechos Humanos conforme al mecanismo estandarizado al que hace referencia el inciso 3 del artículo 3 de esta ley. En esa letra G quedamos, señora presidenta. El diputado Jorge Humán había presentado una solicitud de votación separada y tengo entendido que el Ejecutivo trae una propuesta en este sentido. Vamos a acceder entonces a la información. La propuesta sería la siguiente. Vamos a intentar sacar una impresión en el intertanto.
¿La tienes ahí? Ah, mejor. Perfecto. Bueno, dice así. La letra G. Dice del Ejecutivo. Vamos a leer entonces la indicación del Ejecutivo para discutir sobre eso, y a partir de eso, si se acepta o no se acepta, veremos el resto de las indicaciones. La Subsecretaría de Derechos Humanos podrá incorporar a la nómina a personas que no consten en ninguna de las fuentes referidas en los incisos anteriores, pero respecto de las cuales hay antecedentes suficientes que permitan reconocerles la calidad de persona ausente por desaparición forzada. Ello se realizará por resolución fundada, a través del mecanismo estandarizado que se defina para tal efecto en el reglamento al que hace referencia el artículo 8, el que tendrá como base un informe técnico confeccionado por el Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos en su calidad de órgano ejecutor del Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia, y aprobado por el Comité de Seguimiento y Participación del mencionado plan, conforme a lo establecido en el decreto número 98 del año 2023 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Solamente una pregunta a la Ejecutiva, Presidenta, no me cuadra el artículo 8, ¿eso está en el 3? ¿O sea, hubo un cambio? Sí, Presidenta, si usted me concede la palabra. Sí, solo para contextualizar esto y entender la lógica de lo que estamos discutiendo, efectivamente el diputado Jorge Guzmán presentó una indicación para solicitó una votación separada con respecto a la letra G del artículo primero. Lo que se discutió latamente en la sesión de la semana antepasada fue que esa letra G se refiere al inciso tercero del artículo 3, que le da a la Subsecretaría de Derechos Humanos la posibilidad de dictar una resolución para incorporar al registro a personas que carezcan de una fuente formal, pero sobre el cual hay antecedentes suficientes que entregue mérito de ello. Lo que ventilamos en esa discusión de hace 2 semanas, tanto de lo comentado por el diputado Guzmán extensamente sobre su votación separada, como los comentarios que hizo la diputada Lorena Pizarro, es que parecía que era necesario entregar mayores niveles de control a lo que iba a ser solamente la dictación de un acto administrativo de una autoridad de la administración del Estado. Entonces, la propuesta que ahora los diputados pueden tener a consideración, básicamente, primero explicita el flujo de trabajo de cómo se llega a esa resolución, que fue lo que yo comenté la vez pasada, y que se pidió expresamente, lo hicieron varios diputados, en relación a cómo esto es una acción complementaria o cómo más bien el Plan Nacional de Búsqueda aporta a la confección del registro, es decir, la confección de la nómina, tiene el proceso que está describiendo el secretario a través de la lectura que hizo de ese inciso, y agrega 2 incisos adicionales, una que establece una obligación de presentar querella en estos casos, y donde además se presenta la obligación de la corrección del registro en caso que la querella no determine que los hechos que revisten el carácter de la victimización de desaparición forzada se configuren en la verdad judicial. Y por último, hicimos una mención a los ajustes a las reglas generales que aplica el registro el recurso de revisión al superior jerárquico que establece la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, abriendo la legitimidad que tiene la interposición de ese recurso a cualquier interesado. La diputada Pizarro lo mencionó también, hay muchas organizaciones que están extremadamente interesadas en que el registro sea lo más preciso posible y no haya ninguna persona que carezca de mérito para que pueda estar presente en ese registro. Y modifica el plazo desde el cual se cuenta en ese registro, que la ley de base está establecida en el plazo de 1 año desde que se incorpora el registro, no desde la resolución. Es decir, para que haya un año en que las personas puedan tener conocimiento de un acto que va a ser público para poder interponer ese registro. Esa es la propuesta que nosotros preparamos, Presidenta, que justamente intenta entregar tanto a los interesados, buscar verificar la mayor certidumbre jurídica del registro, y además le entrega al Poder Judicial, primero a la Subsecretaría, la obligación, que hoy día tiene la facultad de poder interponer estas querellas, pero la obligación de interponer esta querella, y que fue algo que se ventiló en la discusión de la semana anterior, justamente la demora en los juicios que tienen esta naturaleza, que son bastante extensos, y en el ánimo de que no quede nadie fuera del registro que tenga el mérito suficiente, pero que estén los niveles de control necesarios para que el registro tenga esta certeza, Presidenta, es lo que puedo comentar. Muchas gracias. Se ofrece la palabra a los diputados y diputadas sobre el punto. Sí, se me acaba de mandar al grupal. Diputado Kaiser. Muchas gracias, Presidenta. A mí me hizo mucho sentido lo que dijo el diputado Guzmán en la última sesión, cuando planteó que, de todas maneras, iban a tener que ver los tribunales todos estos casos. Y como los iban a tener que ver de todas maneras, porque evidentemente la subsecretaría no se puede quedar con estos casos sin pasarlos por tribunales,
Entonces, una de las causales una de las causales relevantes o importantes que ya tiene incluido este proyecto para incluir a nuevas personas en el registro es el fallo judicial y son resoluciones judiciales. Y en ese sentido sería superfluo tener entonces dos fuentes para la misma resolución, una resolución que se duplicase, porque primero viene de la subsecretaría y después viene de tribunales, siendo que tribunales va a ser de todas maneras y siempre un trabajo necesariamente más acucioso que el de la subsecretaría en esta materia. ¿Por qué? Porque tienen que determinar la verdad judicial. Entonces, por otro lado, podría esto también influir, dado que estos casos tienen que ser presentados ante tribunales, podría ser considerado una forma de presión indebida sobre el propio tribunal y la causa que se está viendo. Eso es algo que se me acaba de ocurrir. Porque sí, porque dense cuenta, si por ejemplo un tribunal está viendo una causa, ¿de acuerdo? Y la subsecretaría ya resolvió aceptar que una persona ha sido víctima de violación de derechos humanos, y el tribunal todavía no lo ha hecho porque está viendo la causa. Eso efectivamente significaría que tú podrías terminar con un fallo hipotético que rechaza la resolución de la propia subsecretaría. Como lo que pasó con el INDH. ¿No? O sea, el fallo judicial podría terminar diciendo, ¿sabe qué más? Lo que dice la subsecretaría no corresponde, o no corresponde cuanto menos a la verdad judicial. Y eso nos dejaría en una situación muy compleja. Entonces yo honestamente prefiero sacar al subsecretario de la ecuación, dado que de todas maneras todas las causas se van a ver en tribunales, van a tener que ser falladas o van a tener que ser incluidas desde tribunales en el archivo. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. No deja de sorprenderme y lo tiro como talla, aunque estén grabando, que es justamente ese tipo de cosas lo que discutíamos hoy día a propósito del INDH, ¿no? Pero bueno, ahora es a la inversa, digamos, hay pendiente un fallo judicial. Efectivamente, cuando hay pendiente un fallo judicial, encuentro atingente lo que dice diputado y vamos a ver cuál es la respuesta que nos da la subsecretaría. Ojalá que siempre el parámetro fuera el mismo. Diputada Pizarro. A ver, la semana pasada, y en lo discutido de la semana pasada, lo que se puso en el centro era la necesidad de garantizar que como parte de la impunidad, nadie que no es un detenido o detenida desaparecida se registrara como tal. Y por lo tanto hay que tener todos los resguardos necesarios para eso. Lo segundo que quiero señalar es que hay un número importante de causas que todavía no terminan y cuyas víctimas ya están reconocidas por el Estado como víctimas de desaparición forzada. No tiene un vínculo que alguien sea reconocido como víctima de desaparición forzada del desarrollo que tenga la causa o la investigación judicial. Son hechos, en más, causas que han demorado bastante, que están en el antiguo sistema y que por lo tanto si vamos a esperar estas resoluciones judiciales pasarían años de allí a que pudiésemos tener el reconocimiento del Estado de esa víctima, porque las causas no son del nuevo sistema, son del antiguo. Lo otro que quiero decir que me parece muy importante es que perdemos con esto el norte de lo que es este registro. Si este es un registro para que el Estado reconozca que hay víctimas de desaparición forzada y aquellas nuevas que se incorporen con todos estos cuidados que aquí se señalan, tiene que ver como una forma de reparación del Estado, de reconocerles como tales. Entonces, cuando se desvían hacia otras exigencias que no tienen nada que ver con el espíritu de esto, terminamos complicando y complejizando algo que es mucho más simple, que es humano, pero por sobre todo que tiene que ver con la obligación del Estado de reparar. Y una mínima reparación es si previo todos estos registros se reconoce que esa persona está ausente por desaparición forzada o es víctima de desaparición forzada, a lo menos la pongamos en un registro independiente de que esto, sí estoy de acuerdo que se presente una querella y que la investigación judicial es para buscar a los responsables civiles y uniformados,
no para definir quién es la víctima de desaparición forzada y si lo es o no lo es. Yo creo que esto lo extiende de manera injustificada. Sí, por supuesto. Presidenta, quiero primero tener claridad respecto si la indicación es una indicación del Ejecutivo o es una propuesta para que los parlamentarios la suscribamos como indicación parlamentaria. Si es lo segundo, creo que hay un problema de admisibilidad, por cuanto estamos creándole facultades a la Subsecretaría de Derechos Humanos y está fuera del ámbito de nuestras competencias. Eso, Presidenta, es tener la claridad respecto a eso. Muy de acuerdo, estaba en la misma tesis también. Por lo tanto, le vamos a pedir al Ejecutivo que aclare. Diputado Lagomarsino. Muchas gracias, Presidenta. Yo creo que independiente de que sea ingresado por el Ejecutivo en una próxima sesión o que finalmente lo ingresen los parlamentarios, la discusión hay que darla. Y en ese ámbito, y tratando de plantear alguna forma de llegar a mayor acuerdo. O sea, obviamente, en mi opinión, hay que tener esta puerta trasera, podríamos decirle, cuando los otros mecanismos no es que no funcionen, sino que no abarcan el universo total. Y yo creo que estamos entrampados en buscar que esa puerta trasera sea un filtro con un estándar lo más alto posible para que no entre ninguna persona que efectivamente no lo haya sido. Entonces, y que el entrampamiento es que a todos nos parece que lo diga un fallo judicial tiene mucho más peso que lo diga la subsecretaría. Estoy induciendo y deduciendo. Entonces, en ese contexto, como una propuesta, también para ver si es que se allana aún más el camino, que las proposiciones que haga el Ejecutivo sean en carácter de temporal hasta que lo ratifique una instancia judicial, para que de esa forma no tengamos que esperar tanto tiempo de su incorporación, pero a la vez darle garantías de que en el caso de que, por ejemplo, un tribunal fallase en contrario a lo que en un primer momento hizo la subsecretaría, se pueda enmendar esa, no quiero decir equivocación, pero al menos quizás distinto punto de vista. Es como lo que planteo en cuanto a una alternativa para, obviamente, buscar allanar el camino y la discusión y que podamos repetir la indicación del diputado Kaiser, que fue unánime. Gracias, diputado Lagomarsino. Mire, yo creo que en todos está el ánimo de encontrarle una solución a algo que se ve como muy discrecional y que independiente, porque uno en estas materias siempre está pensando, o por lo menos yo estoy pensando, que los gobiernos cambian y por lo tanto deben ser capaces de darle certeza a las oposiciones respecto de lo que se hace y que no hayan muchos grados de discrecionalidad, y estoy convencida que vamos por buen camino hacia un acuerdo en esta materia. Efectivamente, también coincido con el diputado Guzmán que podría haber aquí un problema de inadmisibilidad por cuanto se le crea esta facultad a la subsecretaría específicamente al programa de derechos humanos, y eso tendría que venir, digamos, de parte del Ejecutivo. Yo no sé si podríamos seguir con otros artículos. Sí, no le voy a negar un momentito. Si pudiéramos primero escuchar la reacción de ustedes respecto a este punto, para ver si lo dejamos pendiente en el debate y seguimos con otros, o si hay una forma de resolverlo en este mismo debate. Diputado Kaiser. Señora Presidenta, lo que sucede es que perfectamente bien esta integración dentro de lo que es el mismo proceso que está descrito podría ser propuesto por el ministro instructor de las causas. Es decir, que quien tiene suficiente, ¿cómo se llama esto? Suficiente antecedentes o suficiente material que lo haga suponer
que potencialmente una persona ha sido víctima de violación de derechos humanos, sea quien proponga la integración o que lo revise esto la subsecretaría en la medida que él va avanzando con su causa, pero que sea a proposición de él. ¿Por qué? Porque de otra manera, o sea, usted de todas maneras tiene que hacer la denuncia. Al momento que lo tiene que hacer la denuncia. Y la lógica indicaría que el juez instructor vea entonces si existen suficientes razones. ¿Cómo? Es que antes de la sentencia, yo estoy planteando de que aquí se haga incluso antes de la sentencia, es decir, que el juez, si considera que hay suficiente material como para sostener la tesis, lo haga llegar a la subsecretaría lo tramite, lo puede subir de manera temporal hasta que venga el fallo definitivo, ¿no? Pero naturalmente partiendo de la premisa de que esto de que no es definitivo hasta el momento que existe la sentencia definitiva. Gracias, diputado. Le entrego al diputado Araya, después a la diputada Pizarro. Solo señalar que estamos hablando de sistemas antiguos donde el juez instructor es el mismo que el... Y, por otro lado, creo que es un sistema más engorroso. Sí, es sistema antiguo en la medida que la fecha de desaparición se remonta al periodo que... La ley 20.367 sobre... Sí. Esa es la de sobre crímenes de lesa humanidad, po. Sí, po. Pero esto es un periodo anterior. El sistema procesal. Le voy a dar la palabra al tiro para que aclaren la duda al Esteban Miranda. Presidente, es que se han acumulado varias discusiones. Primero, conversando con el subsecretario, queremos emitir nuestra opinión con respecto a la admisibilidad, que no compartimos, porque efectivamente nosotros estamos aquí ofreciendo a la Comisión una propuesta de redacción que la Comisión pidió sobre la base de una indicación sustitutiva del Ejecutivo que ya se aprobó en general con respecto a cuál es la raíz del proyecto, donde ya está creada la facultad en nuestra propuesta de la resolución. Estamos haciendo un aumento de los requisitos que tiene esto. Previo a eso, tenga un informe técnico, que el informe técnico lo apruebe, o sea, la Secretaría podrá tener una opinión distinta, pero lo que nosotros estamos aquí estableciendo son mayores requisitos que den mayores niveles de certeza de que el acto administrativo está motivado adecuadamente y que se puede revisar en caso de que no concurra. Entonces, la opinión nuestra es que ofrecer esta redacción para que los diputados la puedan patrocinar va en la línea de mejorar una propuesta que ya la Comisión aprobó en general sobre la base de nuestra indicación, para que quede claro. Y en segundo término, hay que distinguir, porque si no me equivoco de la conversación que estaba sin micrófono recién, habían conversaciones sobre que la 20.377 tenía implicancias penales, pero esa es la ley que le permite a las familias poder declarar la ausencia de la persona, cosa de que te dar curso al flujo de los bienes, a la apertura de las sucesiones. Está recogido como fuente en el inciso segundo del artículo 3 respecto de la letra que ya aprobamos antes, que son las sentencias judiciales. Porque ya como habíamos conversado la semana anterior, en las sentencias penales que están promovidas en la búsqueda de los responsables, el objetivo del aparato de persecución penal tiene como propósito el buscar responsables y adjudicar sanciones, que no siempre se logra en todos los casos, pero distinto de que el tribunal pueda constatar los hechos base, en el que sí se pueda constatar la ocurrencia de la desaparición forzada y la identidad de la persona, que eso es lo que sirve de base, de acuerdo a la redacción, para la confección de la nómina. Porque solo para refrescar el punto que ya también discutimos la vez anterior, puede haber sentencias absolutorias en la que sí se determine que efectivamente los hechos ocurrieron y la persona fue víctima, pero que no es responsable la persona que estaba procesada. Puede haber sentencias que terminen sin determinar ni la absolución ni la condena, pero que sí se forma la convicción judicial de que los hechos ocurrieron y la persona fue víctima. Entonces, esa es la redacción que busca acoger tanto las acciones que se tramitan a través de la 20.377, que tienen la implicancia civil, como las penales en la redacción. Eso es, diputado, si pusiera a aclarar. Perdón. Presidenta, no, sí. Mi pregunta es, ¿la sentencia que recae sobre la tramitación de la declaración de ausencia por desaparición forzada de personas en la ley 20.377 es fuente para este registro? No, la pregunta es si es fuente para este registro, porque yo entiendo que sí es fuente para el registro. Y si es fuente para el registro, la lógica de que la tramitación es muy extensa, eventualmente podríamos perderla, porque una cosa tiene que ver con la tramitación judicial respecto de la sentencia penal,
que pueda existir, que esa comparto que puede ser una tramitación larga y engorrosa, pero la tramitación de la declaración de ausencia por desaparición forzada de personas no tiene la misma extensión de tiempo, es mucho más rápida, más acotada. En ese caso, la sentencia sí resolvería lo que nosotros planteamos en esta comisión, que eliminar la letra G, claro, respecto al subsecretario, por cuanto nosotros creemos que una sentencia sí le da suficiente contenido para poder incorporarlo en el registro. Y ahí se planteó que era muy extenso el proceso. Entonces yo digo, si la 20.377 es fuente, ya no tenemos el riesgo de un proceso extenso. No sé si me explico bien, presidente. Sí, está muy bien explicado. Creo que yo tengo dudas sobre el punto, pero la diputada Pizarro seguramente la puede responder. Sí, al tiro. A ver, que quisiera decir varias cosas. Lo primero, que históricamente la demanda y cómo se construyó esta transición tiene que ver con que el Estado es quien reconoce la calidad de víctima de la dictadura civil-militar, porque fue el Estado quien les hizo desaparecer, les asesinó, les torturó, les exilió y todas las brutales formas de exterminio. Por lo tanto, este no es un tema de judicializar, es un tema de que el Estado asume su responsabilidad y que hasta ahora lo ha hecho en periodos acotados, en comisiones especiales. Por lo tanto, aquí lo que se ofrece es que el Estado siga asumiendo su responsabilidad. Quiero decir lo que es muy distinto a lo que es la responsabilidad del Poder Judicial, particularmente en los juicios penales. Y respecto a los juicios por los temas patrimoniales de las víctimas, de las familias, de las víctimas de desaparición forzada, la ley 20.377, es opcional que las familias declaren la ausencia por desaparición forzada para recibir los bienes o los temas heredables que están pendientes por tantos años. Yo quiero que no se confunda lo que es la obligación del Estado, lo que es el proceso penal para buscar a los responsables y lo que significa la ley que declara ausencia por desaparición forzada para temas patrimoniales. Es distinto. La ley que declara ausencia por desaparición forzada para temas patrimoniales es una opción de las familias y como tal la opción tiene que seguir en manos de las familias y no puede colindar con esta, que lo que estamos buscando es que el Estado complete los registros en la eventualidad de que en el futuro aparezca una víctima de desaparición forzada. Dentro de las garantías de no repetición tiene que ver con que el Estado reconozca a las víctimas, tiene que ver con que asuma que desde los recursos del Estado se hizo desaparecer, se secuestró, se torturó. No tiene que ver con el juicio penal que además no sabemos cuál va a ser el resultado. Por lo tanto, me parece que esto es confundir el objeto de esta propuesta y que tiene que ver con que las familias puedan tener a su familiar registrado en una nómina donde cuando pidan un certificado o algún informe no se le reconozca eternamente vivo, no se le reconozca como muerto, como que se murió de muerte natural, sino que se le reconozca por parte del Estado como víctima de desaparición forzada. Lo demás es alargar, es enlentecer y no es cumplir el objeto de reparación. A mí no me parece que un familiar que denuncia que tiene un familiar detenido o desaparecido tenga que someterse a que un juez le crea. Distinto es que el Estado reconozca, previo todos estos procesos, a que sí, esa persona está desaparecida por acción de ese mismo Estado, que independientemente del gobierno, tiene que reconocerlo como tal. Gracias, diputada. Diputado Araya. Muchas gracias, presidenta. Bueno, aprovecho de saludar. Presidenta, el periodo comprendido en el proyecto de ley finalizó hace 34 años, 12.534 días, y así podría ser el detalle en semanas y en meses. En mi caso personal, gran parte mía, tengo 35, voy a cumplir 36, o sea, esto ocurrió hace 34 años hacia atrás. El último caso eventual, potencial, porque efectivamente hay una concentración importante en los primeros años del gobierno militar que ocurrieron estos hechos, y con posterioridad en el fondo va disminuyendo y ya a finales de los 80 la cifra es muy menor, lo que no quita la gravedad de los hechos, pero esa es la realidad.
atendiendo que ya han transcurrido 34 años, pregunta, ¿es necesario dejar esta puerta abierta? Y ahí hay una evaluación política. Porque, claro, me pueden sostener que eventualmente algún caso hipotético, porque no sé, y aquí aprovecho de preguntarle al Ejecutivo como también a algunos otros parlamentarios, es si hay casos que estén, hay un listado que esté siendo discutido, o hay alguien que en el fondo, después de 34 años, porque yo sé que la justicia se demora, pero 34 años es bastante. Y entonces aquí estamos solo hablando de la calidad de víctima. No estamos hablando de los responsables, son dos cosas totalmente distintas. Porque una cosa es que la persecución penal eventualmente se puede demorar 34 años o no llegar nunca, en términos de encontrar al responsable. Pero otra cosa es el reconocimiento del fondo del hecho, de la desaparición, etcétera. Entonces creo que son planos distintos. En ese sentido, yo comparto la aprehensión del diputado Guzmán y el diputado Kaiser. Yo creo que aquí le están haciendo un flaco favor abriendo esta puerta de atrás, como lo dijo el diputado Lago Marcino, porque es precisamente la aprehensión que podemos tener desde otras sensibilidades, con que precisamente existan estas puertas de atrás, donde sin el respaldo de los informes históricamente validados, sin el respaldo de una sentencia judicial, empiecen a incorporarse a nuevas personas. Y un solo caso de algún incorporado adicional que no fuese real, le haría un daño tremendo a la confianza en este proyecto. Luego, si recordamos los escándalos de los falsos exonerados, porque no puedo no pensar en ese escándalo, le haríamos un daño tremendo precisamente a la reparación o a la búsqueda de justicia para con las familias. Entonces, creo que lejos de hacerle un bien a esas familias que van a encontrar alguna respuesta o algo en este proyecto de ley, yo creo que le estaríamos haciendo un daño, porque precisamente es dejar una apertura que eventualmente se va a prestar o se puede prestar para uso. Imagínense después, porque me imagino, si así el subsecretario lo puede ingresar, el subsecretario siguiente lo puede sacar. Bueno, me imagino, pues al final, mediante la misma... o el subsecretario del momento lo pone a la persona y después... Entonces creo que eso ya lo deja en cuestionamiento. Hoy tenemos un muy buen subsecretario. Pero imagínense imagínense un descriteriado, un activista sobreideologizado, o alguno de los que alguna vez firmaron así, cerrando los ojos y firmaron nomás los falsos exonerados. Ese es el riesgo potencial y eso le hace un daño tremendo. Por tanto, Presidenta, yo creo que esta puerta de atrás, usando los términos del diputado Lago Marcino, le hace daño al proyecto, y mi sugerencia es que no lo incorporemos. Y lo segundo es que en la misma línea, y atendiendo lo que dice la diputada por su intermedio, la diputada Pizarro, es que incorporemos una sanción a aquel que haga el daño, que lo incorporemos en el proyecto, porque en algún momento se había planteado que ingresáramos con un proyecto nuevo, pero yo creo que le haría bien a este proyecto para poder legitimarlo. Gracias, Presidenta. Solo que eso ya lo habíamos conversado, están repitiéndose un poco las discusiones. Yo pediría que tratáramos de dar un paso adelante. En ese sentido le voy a pedir al subsecretario que recoja las inquietudes, y partiendo de la base, que tampoco creo que haya que volver a repetirlo, de que ni las organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada, ni el sector, digamos, que puede cuestionar legítimamente, incluso en algunos casos, las violaciones que se cometieron, quieren que en este registro hayan personas que no les corresponda estar. En ese marco, subsecretario. Sí, diputado. Por su intermedio, Presidenta, yo quiero preguntarle al subsecretario si en su entendimiento de esta redacción, y como aluda al Plan Nacional de Búsqueda, esta puerta solamente sería factible que se ejerciera por quienes sean conocidos a propósito del plan de búsqueda, no sería inextensa, solamente sería a través de en los términos que lo plantea, porque dice, ello se realizará por resolución fundada, bla, 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 Programa de Derechos Humanos, en su calidad de órgano ejecutor del Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia. Entonces esta puerta es solamente para el Plan Nacional de Búsqueda. Entonces, quiero que si puede confirmarnos eso el subsecretario. Gracias, diputado. Subsecretario. Sí, muchísimas gracias y buenas tardes a todas las personas presentes. Yo quisiera, en honor al tiempo y en el entendido que tienen
posteriormente otros puntos en tabla. Yo quisiera simplemente mencionar algunas cosas haciéndome cargo de muchas de las posiciones que se han hecho, y quiero agradecer además el tono y la forma que se está abordando esta discusión. Yo creo que llevamos 2 sesiones bastante buenas. Yo solo quisiera recordar que lo que estamos haciendo con esta propuesta de reacción es simplemente hacernos cargo de una solicitud que se nos hizo, que es clarificar cuáles son las fuentes que nos dan confianza a todos los actores. Debo reiterar, y ahí permítame, Presidenta, ir en contra de lo que usted acaba de señalar, es importante recordar una cosa: aquí todas las personas que estamos empujando este proyecto estamos en la misma posición. Solo podemos avanzar en darle el mayor rigor posible al registro, si no, esto no funciona. Entonces, la fe pública es no algo que se juegue en estos temas tan dramáticos. Entonces, en ese contexto nosotros hicimos una propuesta. Esa propuesta tiene 2 sentidos. Primero, clarificar de qué modo se construye la actualización del registro. Y segundo, identificar muy claramente la responsabilidad que le podría caber a una subsecretaría eventualmente. En ese contexto yo les quiero hacer una propuesta. Es muy sencillo. Nosotros vamos a hacer una propuesta diferente, pero sí yo quisiera solicitar que se pudiera avanzar en la tramitación de este proyecto con los otros articulados, de modo que nosotros podamos hacernos cargo de una tarea que me parece que sigue siendo relevante en lo que viene. Si nosotros no definimos con total transparencia cómo va a operar el reglamento y cómo va a operar el ejercicio de revisión, actualización y corrección de la nómina, estaríamos fallando con el propósito que acabo de mencionar, que es asegurar el mayor rigor posible en el registro, que sea un registro que todos sepamos que es 100% válido. Por lo tanto, yo quisiera desplazar la discusión a esa propuesta adicional que haremos. Voy a darle la palabra a mi asesor Esteban Miranda y les invitaría con mucha humildad a que podamos avanzar en la tramitación, eso sí, porque si no nos quedamos bloqueados en un aspecto donde yo no quisiera que la subsecretaría sea el punto de quiebre, sino que al revés queremos facilitar esto. Gracias, subsecretario, por su instrucción, Presidenta. Algunas dudas de la conversación que ocurrió previamente, perdón que me salga un poco de lo que el subsecretario va a decir, voy a retomar después, pero cuando el diputado Guzmán, por su intermedio, Presidenta, consulta con respecto a la ley 20.377 y por qué eso no está colocado directamente como una fuente que en el fondo habilita. Es importante reconocer que la ley 20.377 lo que hace es constituir como el sujeto legitimado para la interposición de la acción ante los tribunales civiles a las familias, no es al Estado. Entonces, nosotros hoy día tenemos la capacidad de interponer acciones penales para buscar la determinación judicial de estos hechos, pero las familias tienen el legítimo derecho de no hacer uso de esa herramienta. De hecho, en la discusión legislativa de su época, fue largamente discutido por todos los sectores del Parlamento que hay personas que no quieren hacer un acto de reconocimiento estatal a través de algún trámite que reconozca que la persona está fallecida, porque es un espacio demasiado íntimo de convicción personal y familiar con respecto a cómo se aproximan a cada una de las situaciones de victimización. Hay personas que se han usado la herramienta de la 20.377, otros han establecido querellas, algunos hasta el día de hoy no han interpuesto acciones, que también es un legítimo derecho, por lo tanto escapa a nuestro control el poder gatillar el comienzo de ese proceso, de esa ley en particular, distinto de la acción penal. Entonces esa es la lógica que explica por qué tiene un tratamiento distinto. Ahora, en relación a lo que decía el subsecretario, efectivamente, más adelante en el comparado, Presidenta, se ven algunas indicaciones que podrían ser de fácil despacho que podríamos alcanzar a conversar, en el entendido de que ya el subsecretario se extendió hartamente sobre la voluntad de poder hacer arribar una nueva propuesta que pueda satisfacer tanto la admisibilidad como la discusión de que es importante destacarlo, por el espíritu de lo que decía el diputado Lagomarsino es muy importante. Esta herramienta es una herramienta residual que probablemente va a ser usado en casos muy puntuales y excepcionales. El grueso del universo ya se encuentra mapeado por las fuentes formales, pero si no tenemos esa herramienta, la ley que tiene que ponerse en todos los casos posibles, va a quedar una parte de las personas que vamos a formarnos la convicción criminológica y histórica respecto a su desaparición forzada, pero que no va a poder ser incluida en el registro. Distinto del Plan Nacional de Búsqueda, que va a tener sus propias bases de datos y nóminas específicas que tiene su propio resguardo, pero va a quedar fuera del registro, y ese tratamiento desigual podría ser bastante perjudicial para la forma en cómo el Estado reconoce la situación para la familia. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Entonces vamos a esperar la propuesta que haga el Ejecutivo en el ánimo de que vayamos resolviendo, digamos, esto de conjunto, y quiero seguir entonces con los aspectos menos debatibles, digamos, de la propuesta. Diputado Guzmán, cortito. Presidenta, muy de acuerdo en lo planteado por el Ejecutivo en cuanto a que este es un proyecto que en general, y yo creo que la gran mayoría de los parlamentarios presentes hemos mostrado nuestra voluntad de avanzar en él. Y creo que hoy día podríamos avanzar en aspectos significativos y quedar pendientes. Pero 2 cosas, Presidenta. Una, yo creo que a nosotros nos genera un ruido el tema de que las resoluciones del subsecretario o de la subsecretaría se conviertan en fuente.
sin perjuicio de las facultades que sí debiese tener la subsecretaría de poder revisar permanentemente cómo se va nutriendo este registro. Y lo segundo es respecto a la admisibilidad, y ahí yo no comparto el criterio planteado por Esteban, porque nosotros, por su intermedio, Presidenta, porque nosotros votamos la idea de legislar del proyecto de la diputada Lorena Pizarro, ¿ya? Y que es una moción, y por cuanto como moción no podía ella crearle facultades a la subsecretaría. Posteriormente, el Ejecutivo presenta una indicación sustitutiva del proyecto original, por tanto, recién ahí nosotros entramos a discutir las indicaciones sustitutivas. Insisto que no deberíamos tener facultades nosotros para crearle atribución a la subsecretaría. Entonces, para limpiar ese eventual problema, las indicaciones tienen que ser indicaciones del Ejecutivo cuando versen sobre facultades o potestades del propio Ejecutivo. Eso, Presidente. Bien, creo que el Ejecutivo le queda claro y por lo tanto vamos a tratar de proseguir. Nos quedan todavía un poco más para poder avanzar. Secretario, podemos seguir con articulado que no refiera, ojalá, digamos, a las fuentes que tenga que ver con subsecretaría para poder subsanar en la próxima sesión ordinaria este punto. El artículo 4, ¿no? De la conformación del registro. Vamos. Página 6. Entonces, vamos a seguir con el artículo 4, que no debiera tener problemas. El 2 y ya, perfecto. El 2 primero, el 4 después. Y queda pendiente el G y el 3. Perfecto. Secretario. Muy bien, señora Presidenta. El artículo 2 del proyecto de ley señala lo siguiente. En este caso no hay indicaciones, por lo tanto, una vez leído, voy a pedir la unanimidad para el artículo. El artículo 2 establece lo siguiente: registro de personas ausentes por desaparición forzada. Señala el artículo que se crea un registro electrónico público y gratuito denominado Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada, en adelante el registro, a cargo del Servicio de Registro Civil de Identificación, en el que se inscribirán las personas a las que se refiere el artículo 1 de la presente ley y cuyo objetivo es dejar constancia y dar cuenta de que tales personas poseen dicha calidad. Solicito unanimidad para la aprobación de este artículo. Se aprueba. Vamos al artículo 4. El artículo 4... Que tampoco tiene indicaciones, así que le voy a pedir al secretario que lo lea y voy a solicitar la unanimidad o la votación según corresponde. Artículo 4. Esta disposición señala lo siguiente. Trata de la conformación del registro. Para la conformación del registro, la información consignada en la nómina referida en el artículo anterior deberá contenerse en una resolución exenta del subsecretario o subsecretaria de Derechos Humanos, la que será remitida al Servicio de Registro Civil e Identificación, sin perjuicio de su publicación en el Diario Oficial. En caso de ser necesario actualizar la nómina, esto deberá efectuarse por el subsecretario o subsecretaria de Derechos Humanos al Servicio de Registro Civil e Identificación, de la misma forma señalada en el inciso anterior, a lo menos cada 3 meses. En concreto, entonces, se trata de la fórmula de actualización que no toca, por lo tanto, el artículo de las fuentes del registro y no debiéramos tener problema en su aprobación. Solicito la unanimidad sobre el artículo. Se aprueba. Acuérdense que estamos tramitando Cámara de Diputados y Diputadas. Artículo... Es largo el quinto. Ya. Como tenemos una audiencia, les voy a pedir que quedemos hasta acá con el compromiso del Ejecutivo de traer la propuesta para la próxima semana del artículo 3 y les agradecemos, subsecretario, asesores, su presencia y vamos a pedirle a nuestros invitados que por favor se unan con nosotros a la mesa. Muchas gracias. Sí, Presidenta, aprovechar, le robo 15 segundos
porque le aprovecho de informar que mañana se dará cuenta en la sala de un cambio permanente en esta comisión. Así que me voy de esta comisión, presidenta. Lo que yo sé que va a generar en el fondo una afectación muy profunda en muchos de los integrantes. Así que seré reemplazado por el diputado Cristóbal Urruticoechea, quien va a participar en mi reemplazo durante algún tiempo en esta comisión. No, es permanente. ¿Me dejáis para él? ¿A dónde voy? Permanente. Dentro de todo, diputado, lo vamos a echar de menos. Un anuncio que podría haber sido bueno. No sé si es bueno. Vamos a dejar a dejo a los gallegos. Ya. Por favor, voy a suspender la sesión por unos minutitos para despedir al Ejecutivo. Siguiendo con la tabla, vamos a recibir hoy día a los representantes de la comunidad Cacique Pairo Apeche para conocer de lo que ellos han planteado esta comisión, que son atropellos y vulneraciones de la que habrían sido objeto las mujeres de esa comunidad por parte del Estado de Chile y sus instituciones. No sé a quién tenemos representantes de dicha comunidad en el Zoom. Por favor, si pueden abrir cámara y presentarse. No leo nada. ¿Cómo se llama? Ya. Buenas tardes al cacique, a la cacique. Bienvenida, y somos todos oídos para las denuncias que ustedes nos quieren plantear. Marimar Compuche, Mele Caimán, Inche Oriana Villarsunte Camiñén, Inche Cacique Mochuya, Cacique Pairo, Keilen Mapu Mo, Futahuapi Chilhue. Junto con saludarles cordialmente, por este medio le habla la cacique Oriana Villarsunteca de la comunidad indígena Mapuche Huilliche, Cacique Pairo de Apeche, de la comuna de Keilen. Y de acuerdo a las leyes vigentes que nos facultan, el artículo 60 y 61 de la ley indígena 19.253, artículo segundo, número 1, número 2, letras A, B y C, artículo 4, artículo 8 del convenio 169 de la OIT. Nos dirigimos a ustedes para exponerles lo siguiente. Bueno, ahora contaré cómo pretenden despojarnos de nuestros derechos territoriales con un proceso viciado de transferencia de tierra, conculcando nuestros derechos ancestrales. Pero primero voy a señalar, nosotros lo dividimos en 3 etapas para explicarlo, porque es un hecho que tiene larga data. Está dividido en 3 etapas, que es la etapa precolonial, etapa colonial y la etapa republicana. Estos antecedentes son históricos y territoriales, y bueno, en la etapa precolonial el territorio de Apeche estaba en posesión y dominio
de la Muchuya familia Pairo. Allí se realizaban actividades de pesca, de soberanía alimentaria, en infinidad de actividades que se realizaban en la etapa precolonial. Luego en la etapa colonial, los descendientes Pairo, en ese entonces el cacique Rafael Pairo, dominaba 1000 hectáreas del territorio de Apeche, según consta en los registros parroquiales de las iglesias de la comuna de Keilen y provincia de Chiloé. En la etapa republicana, República de Chile, ¿cierto? En esta etapa, Rafael Pairo invistió como cacique a su hijo Patricio Pairo Yancalahuen, porque, bueno, nosotros la costumbre, veníamos de linajes de caciques, entonces esto se va pasando de generación en generación, y entonces fue por eso que el cacique Rafael Pairo vistió como cacique a Patricio Pairo Yancalahuen, que es mi tatarabuelo, y nuestro territorio quedó en su resguardo. Con la llegada de los chilenos a Chiloé y la guerra de anexión y la firma del Tratado Internacional de Tantauco en el año 1826, los territorios de los caciques mapuche huilliche de Chiloé quedaron resguardados con los títulos realengos. Sin embargo, en el año 1900, con la inscripción global fiscal, los chilenos desconocieron el Tratado Internacional de Tantauco y usurparon nuestras tierras. En el siglo XX, una vez que las tierras fueron usurpadas y fiscalizadas, el territorio del cacique de Apeche fue repartido a colonos, extranjeros y empresarios. De las 1000 hectáreas del territorio del cacique, en la década de los 80 y 90, solo quedaban 500, las cuales fueron rematadas por el fisco. Ante lo cual, Hidalba del Carmen Nauto Pairo, mi abuela y nieta del cacique mapuche huilliche Patricio Pairo Yancalahuen, inicia el proceso para frenar el remate. Allí mi abuela Hidalba, ante los cobros indebidos en tierras indígenas, se integra a la gran comunidad Putahuapi Chilhue, que en ese entonces fue presidida por don Carlos Lincomán. En esas instancias se firmaron protocolos de acuerdo, compromisos de trabajo en conjunto entre el pueblo huilliche y las instituciones públicas de la provincia de Chiloé, las cuales fueron la Gobernación Provincial, el Obispado de Ancud, el Consejo General de Caciques de Chiloé, el actual Concejatu Chafún Mapuche Huilliche Chilhue y la Federación de Comunidades Indígenas de Chiloé, existiendo también el compromiso de la ministra de Bienes Nacionales, que en ese entonces era Adriana del Piano Puelma, que en una carta del 27 de septiembre de 1995, dirigida al cacique Carlos Lincomán, se compromete a generar una comisión de estudios para la restitución de tierras huilliche en Apeche. Sin embargo, este compromiso nunca se cumplió. Ya en el nuevo milenio, nuevamente, el Ministerio de Bienes Nacionales le dice a mi abuela Hidalba que debía formar otra comunidad. Entonces, de la comunidad original que fue Putahuapi Chilhue, surgió la comunidad de Apeche, cuya socia fundadora fue mi abuela Hidalba del Carmen Nauto Pairo. Y aquí es donde se agudiza el actuar
arbitrario que tiene el Ministerio de Bienes Nacionales y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. El Ministerio de Bienes Nacionales incitó a la división de la comunidad al señalar que para que una persona tuviera derecho a reclamar tierras, tenía que estar constituida como comunidad. Esto sin hacer alusión o referencia a la herencia ancestral. Esto derivó a que la comunidad, personalidad jurídica 720, en las cuales se incluyen mis tíos, que en un intento por apropiarse de todas las tierras en donde antes ya venían desarrollando faena de extracción forestal, resolvieron el asunto expulsando a las adultas mayores de la comunidad, donde estaba mi abuela Hidalba del Carmen Nauto Pairo y otras adultas mayores, siendo que son socias fundadoras y están vinculadas a la comunidad y al territorio desde los tiempos en que la demanda estaba asociada a la gran comunidad Futahuapi Chilhue, presidida en ese entonces por Carlos Lincomán, el cacique mayor del Concejato Chafún Mapuche Huilliche Chilhue. Continuando con este actuar arbitrario, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la mala gestión de CONADI, dio lugar a que se ejecutaran supuestos informes de ancestralidad en la comunidad personalidad jurídica número 720, en la que se nombran como herederos mis tíos Carlos Tecanauto y Gloria Tecanauto, que son hijos de doña Hidalba Nauto Pairo, mi abuela, que fue expulsada de la comunidad original. Este hecho por sí mismo evidencia que no existe ningún sostén antropológico en el informe que le hicieron a la comunidad PJ 720. Además, es sabido que la oficina de CONADI en Chiloé, en lugar de hacer informes de ancestralidad, elaboró informes de ocupación. Y las personas, para fortalecer la demanda de tierras que no le pertenecían, sumaron a más y más personas a las comunidades. La comunidad Cacique Pairo se constituyó porque nuevamente el Ministerio de Bienes Nacionales le dijo a mi abuela y a nosotras, después de la expulsión que sufrimos por parte de mis tíos y otras personas foráneas, propiciado por las instituciones antes mencionadas, que no había ninguna forma, ninguna posibilidad de acceder a nuestra heredad, a nuestro territorio, si no se formaba una nueva comunidad. Esto, en vez de ganar derechos, deriva en la pérdida de antigüedad de lo que es el legado temprano de la comunidad Cacique Pairo y su ancestralidad. Actualmente los derechos de mi abuela están excluidos. ¿Cómo puede verificarse en el informe que elaboró la CONADI, a pesar de la evidencia de planos y decretos elaborados por el propio Ministerio de Bienes Nacionales, que evidencian la presencia temprana de mi abuela Hidalba del Carmen Nauto Pairo, de sus padres Santos Nauto Millán y Filomena Pairo Millalonco, y de sus demás antepasados en el territorio del cacique? Además, los servicios del Estado se han negado a entregar esa información de los informes generados, aludiendo a que es confidencial, aunque vulnera y conculca nuestros derechos territoriales y hereditarios.
las instituciones de CONADI y el Ministerio de Bienes Nacionales han violado nuestros derechos como mujeres, han violado nuestros derechos como indígenas, han violado nuestros derechos colectivos a la identidad y los derechos identitarios. La CONADI ha hecho caso omiso a que en nuestro territorio las relaciones parentales son evidentes. Respetada Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, nuestras peticiones como comunidad Cacique Pairo son, primero, que el derecho humano a la tierra y el territorio consagrado para los pueblos indígenas sea investigado a través de un estudio comparativo entre los distintos informes elaborados por la CONADI, cuyo destinatario es el Ministerio de Bienes Nacionales, para responder a las demandas territoriales de las comunidades. Segundo, la violación sistemática del derecho a la integridad física que han sufrido las mujeres de la comunidad Cacique Pairo, empezando por mi abuela Hidalba Nauto Pairo, mi madre Patricia Teca Nauto, y también por mí. Hechos como amenazas con motosierra e intimidación permanente, lo que ha derivado en que se establezcan medidas de protección hacia mí. Solicito que se investiguen las instituciones del Estado para que se restituya el Estado de Derecho en el territorio del cacique de Apeche, porque desde comienzo del año 2000, grupos de personas que han provocado un ecocidio, grupos de personas que están condenadas por el robo y tráfico de madera, se oponen al ingreso de la fuerza pública y de las autoridades del Estado al territorio fiscal, incluso de autoridades del Ministerio de Bienes Nacionales que está bajo su cargo. La dirección de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y el Ministerio de Bienes Nacionales han actuado de forma permisiva con algunas personas del territorio y le han negado los derechos a otras personas. Tercero, indicar además que el Estado, a través del gobierno interior, tampoco han querido intervenir. Yo acá tengo un informe antropológico y en este informe se reconoce los derechos territoriales ancestrales de mi abuela Hidalba Nauto Pairo, y esto está visado por CONADI. CONADI hizo este informe, este tiene una validez científica de nuestros derechos ancestrales en el territorio del cacique, porque somos descendientes directos del cacique Patricio Pairo Yancalahuen, como lo expliqué anteriormente. De hecho, les voy a leer el último párrafo de este informe, que dice lo siguiente. Doña Hidalba Nauto Pairo, a través del tiempo, han mantenido la esperanza de encontrar nuevas alternativas para el desarrollo de sus actividades económicas, productivas, culturales y sociales que les permitan proyectarse en un futuro desde la tradición e identidad que les dejaron sus antepasados, demostrando la vitalidad, su cultura y el interés por recuperar y mantener su territorio para las generaciones futuras. Al respecto, doña Hidalba Nauto Pairo manifiesta que el Estado debe reconocer y respetar la historia ocupacional desarrollada en el territorio de origen desde sus antepasados, y así permitirle poder recuperar las tierras ubicadas al interior del Fundo del Cacique, situación que debe ser solucionada con urgencia y en consideración a criterios de ancestralidad, como lo sugiere este informe, en un contexto jurídico
actual, donde la ley se aplica implacablemente y sin consideraciones históricas ni culturales, enmendar este problema de tierras a través de la vía de la transferencia fiscal conduciría a una reparación histórica al proceso de reivindicación territorial impulsado por doña Hidalba Nauto Pairo. Es bajo este contexto que doña Hidalba Nauto Pairo solicita bienes nacionales y CONADI dar la solución a la problemática de tierras que los afecta derivada del proceso de la pérdida de su territorio que le es propio y ancestral, como lo califica el artículo 14 del convenio 169 y que la ley indígena 19.253 tiene posibilidad de subsanar. Esto es lo que dice este último párrafo de este informe, donde se reconocen los derechos de mi abuela Hidalba Nauto Pairo. Sí. Este es el informe. Cacique, ¿le parece si podemos hacer una ronda de preguntas? May. No sé si alguno de los colegas, las colegas quieren hacer alguna pregunta, ¿no? A ver, es bien compleja la situación. Sabemos que uno de los principales problemas que hay con los pueblos del sur, pueblo mapuche, huilliche mapuche, etcétera, es el tema de las tierras y cómo esto se ha venido desarrollando en el tratamiento del derecho chileno. Si bien por lo menos de lo que yo tengo conocimiento, el convenio 169 sí reconoce las tierras ancestrales, la ley indígena no lo hace. Y ese es uno de los problemas que muchas veces hace que bajo la ley indígena, para acceder a tierras tengan que conformarse nuevas comunidades, ¿no es cierto?, que van dejando atrás la reivindicación ancestral de las tierras. Y se producen estos conflictos muchas veces entre comunidades o dentro de los mismos colectivos y comunidades apelando, digamos, a esos derechos ancestrales. Dicho esto, y para que pudiéramos nosotros y nosotras tener una buena situación de cuál es el estado en que está esto, primero me gustaría pedirles, si les parece bien, un estudio a la Biblioteca del Congreso respecto del estatus que tienen las tierras ancestrales en el derecho chileno. Primera cosa. Segunda cosa, quisiera pedirle a la cacique que nos envíe el informe. Tercera cosa, me parece, el informe, digamos, que da cuenta de toda la historia, como usted dice, antropológica, digamos, desde la perspectiva antropológica, que no necesariamente empata con la jurídica, para ver esto. Y quisiera hacerle un par de preguntas. Me preocupa muchísimo lo que usted alude en términos de atentado a la integridad física y da cuenta de amenazas. Quiero saber si han habido denuncias respecto del delito de amenaza u otros delitos que atenten contra la integridad física. Y lo segundo es si es parte del trabajo que está haciendo esta comisión para el entendimiento histórico, ¿no es cierto?, que donde está el ex canciller Moreno, donde hay otras personalidades allí también, si estos territorios están también siendo considerados, porque por lo que entiendo, digamos, el tema tierras es un tema central en esa comisión. Diputada Pizarro, diputado Kaiser. Gracias, presidenta. Yo quiero agradecer la presentación. Lo que pasa es que quiero hacer alguna consulta, porque yo recuerdo que en alguna oportunidad nos enviaron una carta a esta diputación
y alguna reunión tuvieron con la jefa de gabinete y el asesor legislativo, donde ellos también hablaron de una mafia vinculada al robo de madera. Sí, también. Y en la carta lo decía. Entonces, siento que no estuvo tan fuerte aquello para tener conocimiento de esta situación. Y si esta situación es la que ha derivado en las amenazas. Yo entendí que tenía protección, pero puedo haber entendido lo que quise, digamos. Ah, ya. Entonces, me gustaría saber si esa protección existe desde el Poder Judicial y qué pasa con el robo de madera, que fue la esencia fundamentalmente de la carta que solicitó la audiencia. Eso, y muchas gracias por la exposición. Gracias, diputada. Diputado Kaiser. Sí, muchas gracias, presidenta. Yo veo que mucho de lo que son las dificultades que se han producido vienen de la mano de lo que es una legislación que permite la subdivisión en comunidades cada vez más pequeñas, con lo cual se han generado entonces conflictos entre las comunidades. Y a mí me interesaría mucho saber si la CONADI ha hecho algún tipo de estudio respecto a cuál ha sido el impacto de estas subdivisiones, especialmente con la nueva ley indígena, y cuál es el impacto también que tiene la conformación la conformación prácticamente libre de comunidades. ¿Por qué? Porque no necesariamente una persona con ascendencia indígena, mapuche, huilliche, lo que fuere, puede conformar una de estas comunidades. De hecho, tenemos la situación de que incluso según la norma, una persona puede simplemente identificarse con, y ya pasa a ser parte de lo que se considera uno de los pueblos originarios y puede conformar una comunidad. Y yo creo que parte de las dificultades que estamos enfrentando van de la mano de reglas poco claras que han permitido también abusos, señora presidenta. Sería interesante que la CONADI nos diga si tienen algún tipo de análisis jurídico de cuáles han sido los impactos de la norma. Y si no es la CONADI, la verdad es que no sé si el Ministerio de Desarrollo Social o quién podría ayudarnos para identificar también, para lo que es de nuestra competencia, que es el tema legal, ¿no? Dónde podríamos corregir, dónde podríamos mejorar a través de un proyecto de ley. Muchas gracias, señora presidenta. Antes de darle, no sé si alguien más tiene la palabra para darle la palabra a la cacique. Hay acuerdo en que pidamos el estudio a la biblioteca del Congreso y también a la CONADI respecto de el impacto que ha tenido la permanente subdivisión, digamos, en materia de tierras, y cuál es el marco legal también que están aplicando a eso, ¿sí? Y el cambio de criterio a la hora de establecer si una persona pertenece o no a los pueblos originarios, porque eso también ha generado conflictos, señora presidenta. Ahí en la última, diputado, yo no estoy tan de acuerdo porque la verdad es que lo que se establece hoy día a nivel internacional como parámetro es la autodefinición. Por lo tanto, digamos, obviamente tienen que haber antecedentes, etcétera, pero lo que prima es la autodefinición. Y de todas maneras no implica que no podamos analizar lo que usted dice porque no basta una persona para formar comunidad y por lo tanto podríamos primero ver el asunto comunidad y ver después si efectivamente hay un impacto respecto de la autodefinición, pero es un tema aparte. Señora presidenta. A ver, voy a tratar de hacerlo lo más corto posible, pero la situación de una comunidad con un acervo cultural especial, un acervo étnico especial y un acervo histórico especial, el ser miembro de esa comunidad no se produce simplemente por una decisión voluntaria, sino que también por una voluntad de recepción de parte de la comunidad. Eso no lo puedes hacer simplemente a través de una identificación legal. Y lo que ha hecho la ley ha sido simplemente entregarle a cualquier persona la posibilidad de integrarse a todos los beneficios que considera también la ley indígena, a cualquier persona que se autodefina como. Eso ha generado también de la mano de la constitución de comunidades, ¿no? Muchas veces compuestas por personas que ni siquiera son de la zona, ni siquiera son nacidos ahí, ha generado entonces un abuso del sistema. Entonces, puede que la norma internacional sea otra, pero nuestra experiencia empírica en Chile
es que efectivamente, me van a disculpar la expresión poco académica, hay un par de frescos, ¿ya?, que han hecho lo imposible por transformar esta legislación en un chanchito de alcancía para sus propios beneficios. Entonces, Okay. hacer ese levantamiento me parece que es fundamental, porque va de la mano, junto con la creación de nuevas comunidades que son artificiales en la práctica, también de parte de lo que está generando conflicto. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy bien, diputado. Entonces vamos a incluir el impacto que tiene la autodefinición para efectos de beneficio y para efectos de tierra. Creo que más tiene que ver con beneficios que con tierra, pero que nos conteste la CONADI sobre ambos puntos y sobre eso podemos profundizar. Le doy la palabra, cacique, respecto de las preguntas que se hicieron y después de eso, si a usted le parece, entonces vamos a hacer todos estos pasos antes de volver más adelante con usted, con nuestra mirada un poquito con mayores antecedentes para poder conversar con usted nuevamente. De ley. Con respecto a la primera pregunta sobre la denuncia, tengo que decir que respecto a eso hay más de 60 denuncias realizadas que están en fiscalía. Y la ONG Escazú lo hizo público a la prensa nacional, fue noticia, y todos los hechos de violencia que hemos tenido están todos denunciados. Y como dije, efectivamente sí tengo una medida de protección porque los hechos de violencia han sido súper... han afectado demasiado a lo que es nuestra seguridad también y lo que significa vivir también con un adulto mayor que tiene más de 80 años, que tiene movilidad reducida y que es mi abuela finalmente, que es un adulto mayor que está esperando la restitución que se le devuelva a su tierra, volver a su lugar. Con respecto a las demás preguntas, las va a responder el Huerquén y él se va a presentar. Mari Mari Compuche, Mari Pulamien, ¿cómo le cae Mun? ¿Cómo están? Inche Miguel Rauque Teca Piñén, Inche Huarquén Machuya Cacique Pairo de Peche, soy familia de la comunidad Cacique Pairo, soy nieto de Doña Hidalba y también soy familiar de la comunidad. La primera pregunta que hacía la Lamien Lorena Pizarro, efectivamente la situación de robo y tráfico de madera que está existiendo en el territorio del Cacique está denunciado en el Consejo de Defensa del Estado, la Unidad de Medio Ambiente está investigando esta situación y también hay oficios que fueron remitidos por la Comisión de Medio Ambiente de la misma Cámara de Diputados. Hay oficios que se enviaron a diferentes servicios públicos en el mes de abril, el 1 de abril, en donde se ofició al SAG, a CONAF y a la Municipalidad de Keilen por apertura de caminos y tráfico y robo de madera con maquinaria municipal de sitios fiscales. Esos oficios hasta la fecha no han sido respondidos, pero esas son las gestiones que se han hecho por parte de la comunidad para evidenciar y denunciar cómo los territorios indígenas en este momento, que fueron usurpados por el Estado de Chile y que están en posesión fiscal o del Ministerio de Bienes Nacionales, están siendo depredados hasta provocar un ecocidio. Y esta mafia es precisamente la que ha provocado una persecución hacia mi familia y hacia la cacique Oriana. Ataques con motosierra, violencia, persecución, hostigamiento, suplantación de identidad y una serie de amenazas que implican que con el tiempo la directiva de la comunidad y las mujeres de la familia Pairo vean coartada su vida cotidiana, su vida rutinaria, más cuando son personajes que tienen que, por un cargo de autoridad, tienen que estar permanentemente en la palestra. Eso implica también un menoscabo. Ahora, respecto a lo que indicaba el diputado Kaiser, efectivamente es así. Se ha querido manipular la legislación actual y se tiene que investigar qué es lo que está ocurriendo alrededor de las instituciones de CONADI, en este caso, y de bienes nacionales,
puesto que existe una especulación con las tierras originales. Se están desconociendo tratados, se están desconociendo los planos y los decretos para dejar a otras personas en el territorio. Por lo tanto, efectivamente eso es así, se tiene que investigar esta situación, pero nosotros como comunidad Cacique Pairo tenemos que ser enfáticos y declarar cuál es la solución. La solución que el Estado no ha querido aplicar, que la legislación chilena no contiene, pero que el convenio 169 sí, y la legislación de la Corte Interamericana también establece, es que las tierras se apliquen de acuerdo a la genealogía y a la ancestralidad, como lo establece el artículo 17 del convenio 169 de la OIT, que está ratificado por el Estado de Chile. Ahí está la solución, y eso es lo que ha pedido la comunidad Cacique Pairo y que ha exigido. Que las tierras del cacique Patricio Pairo, cuya nieta Hidalba Nauto Pairo, que es mi abuela, reclama hoy día, es que esas tierras sean restituidas, que el proceso viciado de transferencia que lleva bienes nacionales, que se llama, el expediente administrativo es el 10TE 1085, se saquen las tierras de mi abuela, las 100 hectáreas de las tierras de mi abuela, y se restituyan. ¿Por qué? Porque mi abuela no tiene dónde vivir, mi mamá tampoco tiene dónde vivir, nosotros no tenemos territorio porque nos quitaron de ahí, nos sacaron. Mi abuela vive en un lugar que se inunda en invierno, no tiene casa, en este momento el lugar está inundado, está anegado, no hay calefacción, no hay leña, no hay manera, no se puede seguir viviendo así, no es vida vivir en un lugar en donde uno vivió por generaciones, verte despojado de todo lo que tienes y quedar prácticamente en la calle. A orillas de la calle, mi abuela vive a 3 metros del camino, en donde la misma mafia maderera que lleva décadas explotando el territorio pasa a insultarla y a tirarle piedras cada vez que la ven. Y para remate, el propio Ministerio de Bienes Nacionales junto con CONADI, en la política de decir que la tierra se le entregará a quienes vivan ahí, ha provocado que grupos se organicen para expulsar a los verdaderos herederos y mediante la violencia tomarse esos territorios y generar estudios de ocupación. Y de ahí viene la entrega de transferencia fiscal, mientras que los verdaderos herederos como mi abuelita Hidalba están, y nosotros estamos a la merced sin territorio y sin tener dónde vivir. Esa es la situación actual y esa es la situación en concreto. Que se investigue en las instituciones en Chiloé qué es lo que está ocurriendo, que se investigue el proceso viciado de transferencia fiscal que por lo demás ya fue paralizado en el gobierno anterior. El presidente fallecido hoy, Sebastián Piñera, en su tiempo ya había detectado vicios de procedimiento y esa transferencia fue paralizada. Mayores antecedentes de esta situación tiene el secretario del Concejato, el secretario general, Manuel Rauque Guanteo, quien acompaña también hoy día a la comunidad Cacique Pairo como institución tradicional del territorio de Chiloé, y yo le voy a dar la palabra a él para que ellos puedan presentarse también y contestar las preguntas que tengan desde la comisión. Chaltumay, Pupeñi, Pulamiento. Huerquén, antes de que lo que pasa es que estamos en el tiempo, nosotros tenemos que acudir a otra comisión, por lo tanto, yo creo que nos queda claro, digamos, de dónde y en función de qué plantean ustedes el reclamo. Le pediría que nos diera un tiempo para recoger esta información y una vez que la tengamos, la hayamos podido socializar en esta comisión, podemos tener una nueva reunión para efectos de poder conversar con usted con mucho más antecedentes. Por lo tanto, le pediría que dejáramos aquí esta conversación para retomarla más adelante, habiendo pedido la información que a través de nuestra secretaría estamos pidiendo. Diputado Lavé. Se fueron, ¿no? Está en línea. Está suspendido, entonces no van a escuchar. Po. No está sin cámara. Bueno, ahí está, ¿no? Presidente, por su intermedio, preguntarle a los expositores una pregunta súper simple y saber si es sí o si no, si las denuncias que ustedes han hecho al Consejo de Defensa del Estado o así las amenazas que han comentado acá, que son atroces, si han ido a la Fiscalía, si han ido por los canales y los conductos regulares
para poder perseguir esos delitos, tanto lo que ellos denuncian como también los delitos de amenaza, etcétera. Gracias. Gracias, diputado, y le damos entonces la palabra a Cacique para que conteste esta pregunta y, como le digo, más adelante, una vez recibidos los antecedentes, nos volvemos a comunicar con ustedes. Sí, nosotros hemos realizado todas las denuncias con respecto al robo y tráfico de madera, con respecto a las amenazas, a Fiscalía, a CONAF, en este caso por el robo y tráfico de madera. Le hemos informado también al SAC de esto, pero todas las veces que algún ente fiscalizador intenta ingresar al territorio del cacique, no puede porque está lleno de portones. Es un territorio que actualmente está fiscal, de custodio, bienes nacionales, por decirlo así, pero nadie puede acceder. Es un territorio que está completamente cerrado, está lleno de portones y por tanto ni CONAF, ni el SAC, ni Carabinero, nadie puede ingresar al territorio del cacique. Y eso es porque en el territorio del cacique hay ausencia del Estado. Por eso da lugar a la violencia a las mujeres, porque por más que hemos denunciado por años, que hay más de 60 denuncias, que hay un adulto mayor que tiene más de 80 años, que ruega volver a su territorio y no lo están escuchando, no hay una completa omisión, hay una completa ausencia del Estado en el territorio del cacique, porque los que lo cierran a las orillas del territorio del cacique son particulares. Muchas gracias, Cacique. Queremos agradecerle también al Huerquén por estar presentes a través de Zoom y esperamos recibir estos antecedentes para comunicarnos nuevamente con ustedes. Así que nos vemos pronto. Muchas gracias. Chatumay.